Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de física. El día de hoy, continuando con el tema de la cinemática, veremos lo que es el movimiento parabólico. El objetivo de la presente clase es interpretar la composición del movimiento de proyectiles y su relación con el movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es exactamente el movimiento parabólico o también conocido movimiento de proyectiles? Es un movimiento que resulta de la composición de dos tipos de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal, en el eje de las X, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el eje vertical, en el eje de las Y. Como podemos apreciar en la gráfica, nosotros nos daremos cuenta que la partícula que va a realizar el movimiento va a seguir una trayectoria parabólica. Esto a causa de la aceleración de la gravedad, la cual provoca que justamente una partícula que es lanzada con una velocidad describa este tipo de trayectoria, este tipo de movimiento. Si nos damos cuenta, en el inicio, el proyectil o el objeto a ser lanzado tiene una velocidad inicial. Este, al ser un vector, puede tener componentes. En el caso del eje de las X va a ser la velocidad en X y en el eje de las Y la velocidad en el eje de las Y. ¿Qué características podemos identificar en este punto? Cuando nosotros descomponemos este vector, la velocidad en el eje de las X, al ser un movimiento rectilíneo uniforme en ese eje, es constante. ¿Qué quiere decir con esto? Que la velocidad inicial en el eje de las X o la velocidad horizontal va a ser la misma en cualquier punto de nuestra trayectoria. Tomar en cuenta que si analizamos la gráfica, el vector velocidad en X tiene la misma longitud aparentemente, analizando la gráfica, el mismo tamaño, la flecha, en cualquier punto de su trayectoria, porque en cualquier punto de su trayectoria la velocidad en X es constante. Y como es constante, no va a cambiar, va a ser la misma. Si analizamos la velocidad en el eje de las Y, esta sí va a cambiar a causa de la gravedad, ya que en el eje de las Y nosotros analizaríamos este tipo de movimiento utilizando las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, recordando que en el eje de las Y actúa la aceleración de la gravedad, y es aquella justamente la que provoca que esta partícula comience a descender. Si nos damos cuenta, el vector velocidad en Y, en este caso, al inicio va a tener una magnitud y mientras va avanzando, esa magnitud va a ir disminuyendo hasta llegar a su altura máxima, que viene siendo este punto que tenemos aquí. Al momento que la partícula recorre esta trayectoria y llega a este punto en donde va a estar en su altura máxima, el único tipo de velocidad que va a tener es la velocidad en X. Recordemos que en el eje X la velocidad no va a cambiar, no va a disminuir ni va a aumentar, va a ser la misma. Pero al llegar a este punto, el proyectil instantáneamente no está ni subiendo ni bajando. Es por eso que la velocidad en el eje de las Y, en este punto, cuando el vehículo alcanza o la partícula alcanza su altura máxima, va a ser igual a cero, porque no va a tener velocidad en el eje de las Y, únicamente velocidad en el eje de las X. Luego, continuando con la trayectoria, va a comenzar otra vez a aparecer la velocidad en el eje de las Y. Esta longitud horizontal es lo que conocemos como el alcance máximo y esta longitud vertical es lo que conocemos como la altura máxima. Es por eso que si nosotros queremos calcular quizás la velocidad en el eje de las X o el alcance máximo o el tiempo que demora la partícula en recorrer esa trayectoria, podemos tranquilamente utilizar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que al final son las mismas que el movimiento en caída libre. Dicho esto, también nosotros nos vamos a encontrar con las siguientes fórmulas, que son netamente fórmulas para el movimiento parabólico. En este caso, solo nos vamos a concentrar en las magnitudes. Por ejemplo, aquí el tiempo de vuelo hace referencia al tiempo que dura el proyectil en realizar toda su trayectoria. En este caso, desde el punto de inicio hasta donde culmina, hasta donde termina. Lo vamos a calcular multiplicando dos veces la velocidad inicial, que es la velocidad que va a tener aquí. Recordando que la velocidad inicial va a ser un vector, va a tener un ángulo de inclinación, pero en este caso solamente queremos considerar las magnitudes, multiplicada por el seno justamente de ese ángulo de inclinación y dividido por el valor de la gravedad. Como solo estamos tomando las magnitudes,
Si vamos a utilizar estas fórmulas, la gravedad la vamos a considerar como positiva, recordando que la gravedad es un vector aceleración de la gravedad. La aceleración es un vector y el negativo indica que va hacia el centro de la Tierra. En este caso vamos a considerar únicamente su valor numérico, su magnitud. El alcance horizontal lo podemos calcular mediante esta fórmula, hace referencia al alcance o la longitud que recorre la partícula en el eje de las Y. También tenemos una fórmula para la altura máxima, calcularla de forma directa, quizás sin utilizar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variable. Dicho esto, vamos a ver un pequeño video para entender un poco mejor de qué trata el movimiento de proyectiles. En este video vamos a analizar el movimiento de proyectiles, también llamado tiro parabólico, y para esto vamos a observar dos tipos de movimiento diferentes. Primeramente, vamos a repasar el movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando un objeto se mueve en línea recta a velocidad constante. En este caso, el círculo de color rojo se mueve a lo largo del eje X y su velocidad, es decir, la velocidad en X, es la misma a lo largo de todo el trayecto. Es decir, su velocidad inicial es la velocidad que lleva en todo el recorrido. Y como es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, o lo que es lo mismo, podemos conocer la distancia que ha recorrido el objeto multiplicando su velocidad por el tiempo que le ha tomado recorrer la distancia. De igual forma vamos a repasar el movimiento de caída libre. Esto sucede cuando un objeto se mueve únicamente en el eje de las Y y lo que pasa es que recorre una cierta distancia en Y hasta que llega a una altura máxima y entonces por la aceleración de la gravedad empieza a caer hasta llegar a su posición basal. Este es un caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que el objeto está sujeto a la aceleración de la gravedad y para él necesitamos ecuaciones cinemáticas para describir su velocidad y su posición. La velocidad de este objeto, que será sobre el eje de las Y, es igual a la velocidad inicial más la aceleración, que es la aceleración de la gravedad, por el tiempo, y su posición la podemos saber con la ecuación cinemática que dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Es importante recordar el movimiento rectilíneo uniforme sobre el eje X y el movimiento de caída libre, puesto que el tiro parabólico, que vemos ejemplificado con el círculo de color morado, es una combinación de ambos movimientos. Como podemos ver, el círculo morado recorre la misma distancia horizontal que el círculo rojo que se mueve en un movimiento rectilíneo uniforme y la misma distancia vertical que el círculo azul que está en caída libre. El movimiento de proyectiles es también llamado tiro parabólico, puesto que la trayectoria que describe un objeto que se mueve de esta forma es una parábola. Y como podemos observar, la componente en X del movimiento corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme y la componente en Y a un movimiento de caída libre. Por lo tanto, para calcular velocidad y posición en Y, utilizaremos las ecuaciones cinemáticas del movimiento y para calcular velocidad y posición en X, utilizaremos simplemente las ecuaciones de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como el movimiento de proyectiles o tiro parabólico es un movimiento en dos dimensiones, entonces la velocidad de este objeto tiene componentes X y Y. Y además tenemos la aceleración, que es igual a la aceleración de la gravedad, que siempre tendrá únicamente componente en el eje Y y tiene signo negativo, pues la aceleración está dirigida hacia abajo. Dicho hecho esto, señores estudiantes, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros estamos analizando un movimiento de proyectiles o movimiento parabólico, tenemos que tomar en cuenta que el objeto va a describir una trayectoria parabólica. Y si nosotros quisiéramos calcular, en este caso, vamos a tener una velocidad inicial, que es la velocidad con la que es lanzada nuestro objeto,
Esta velocidad, al ser un vector y al tener aquí nuestro punto de origen, nosotros tenemos que considerar que si aquí tenemos el eje de las X y aquí tenemos el eje de las Y en este caso, tenemos que considerar que este vector, al tener un ángulo de inclinación, nosotros lo podemos descomponer. Este vector velocidad inicial va a tener su componente en el eje de las X, que va a ser su velocidad en X, y también va a tener su componente en el eje de las Y, la cual va a ser la velocidad inicial en el eje de las Y. Esta velocidad en X va a ser la misma en cualquier punto de la trayectoria. Sin embargo, la velocidad en Y va a cambiar. Esto debido a que en el eje de las Y actúa la aceleración de la gravedad, y es por eso que en el eje de las Y cambia nuestra velocidad. En el eje de las X no va a cambiar. ¿Cómo podemos calcular la velocidad en cualquier punto de nuestra trayectoria? Tomar en cuenta que la velocidad, al ser un vector, va a tener componentes en el eje de las X y en el eje de las Y. Si yo quisiera calcular la velocidad en el punto que tenemos aquí, esa velocidad va a tener componente en el eje de las X, la cual habremos calculado quizás al inicio, es la misma velocidad porque no va a cambiar en el eje de las X, pero también va a tener una velocidad en el eje de las Y. Si nosotros calculamos o quisiéramos calcular el vector velocidad o la magnitud de la velocidad en este punto en particular, tendríamos que utilizar la fórmula para calcular la magnitud de la velocidad o la magnitud de un vector. ¿Cómo calculamos la magnitud de un vector? Viene siendo, en este caso, como es el vector velocidad, la componente en X, que es la velocidad en el eje de las X al cuadrado, más la componente en Y, velocidad en el eje de las Y al cuadrado. Tomar en cuenta que esta velocidad va a ser la velocidad que la partícula vaya a tener en este punto. Recordemos que en el eje de las Y la velocidad va a cambiar, en el eje de las X va a ser constante. Eso sería todo por el día de hoy.